Presidente Álvaro Uribe Vélez, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días a usted, a sus compañeros de la hora de la verdad y a todos los oyentes. Bueno, señor presidente, aquí hemos dicho, entre muchas cosas, que el próximo sábado 1 de abril vamos a destituir moral y políticamente al presidente Juan Manuel Santos porque violó la Constitución desde el año 2010, porque no ha debido ser presidente de la República en el 2010 por violar los topes electorales. Y la Constitución es clarísima, sin que quepa una segunda interpretación de que el que viola los topes electorales debe ser destituido. Pero su opinión sobre esa gran marcha, presidente Uribe, por favor. Yo creo que el presidente de la República está destituido desde hace mucho rato, doctor Fernando. En el año 2010 nos engañó la Constitución y la ley, y en el año 2014 se robó las elecciones. Y recientemente, inaudito, con la ayuda de la Corte Constitucional, se robaron el plebiscito y se les ocurrió que un veredicto popular podía ser cambiado por una proposición del Congreso. Invitamos hoy a través de la hora de la verdad a los colombianos a que marchen. Le voy a pedir a cada oyente de la hora de la verdad que nos pueda ayudar a multiplicar la marcha, el llamado a la marcha, que es de muchos colombianos. Alguien decía, pues es que yo quiero marchar y yo no soy uribista, hombre, no importa. Soy de muchos colombianos, de gente de muchos orígenes, de gentes que estamos todas en defensa de la democracia. Ahora hay unos colombianos que marchan por un motivo, por otro, por motivos sumados. Hombre, la economía, el narcotráfico, todo es la entrega del país a la FARC, el cambio de la Constitución colombiana para favorecer al terrorismo. Yo he pensado que esa marcha es una estación, doctor Fernando, en el camino de que Colombia en el entrante cambie el rumbo, que Colombia reflexione, porque la disyuntiva es democracia o Chávez desgracia. O Chávez detrás. Aquí estábamos hablando de lo que ha sido el endeudamiento del país en este tiempo de Juan Manuel Santos. Nos endeudó tanto como se había endeudado Colombia desde Simón Bolívar hasta terminar el mandato suyo, presidente. ¿Y dónde está la plata de ese endeudamiento colosal? 55.000 millones de dólares. ¿Y dónde está la plata de la bonanza petrolera? 120 o 140.000 millones de dólares. Nunca Colombia tuvo tanto dinero como en estos años. ¿Y qué pasó? Se lo robaron todo, presidente. Esto en cualquier parte del mundo motivaría al pueblo a manifestarse y a destituir al presidente de la República, a revocar ese mandato. Pero es que aquí la Constitución lo manda, presidente. El artículo 109 dispone: el que viole los topes electorales será destituido. No tendremos motivo suficiente para producir ese hecho político sin precedentes en Colombia. Eso es claro, doctor Fernando. Que haya habido una discusión jurídica, porque todo el mundo está de acuerdo con la marcha, con la protesta, todos los ciudadanos que concurren a estas tendencias que otros colombianos defienden, que nosotros defendemos. Y ha habido alguna discusión, pero es muy claro en mi concepto la norma general de que el viole los topes tiene que perder la posición. Es una norma que se debe prevalecer sobre la norma específica que habla de otro tema, que habla de la revocatoria. Porque si bien en la revocatoria y la pérdida de cargo para el cual se fue elegido, hacen el conjunto de materias. Son materias similares, producen el mismo efecto, de todas maneras son caminos diferentes y no excluyentes. Por la circunstancia de que la ley no permita o no autorice expresamente la revocatoria del presidente, no quiere decir que la ley excepcione el principio de que aquel que viole los topes tiene que perder la posición para la cual fue elegida. Pero permítame hacer una referencia sobre el endeudamiento. Cuando con todos los defectos y mis limitaciones de mi gobierno, mis defectos personales, mis limitaciones,
Cuando nosotros empezamos el gobierno, como ministro del Interior recordará, el endeudamiento de Colombia estaba en el 53, 54. Lo bajamos al 43. Va nuevamente para el 55. Nos van a dejar un déficit de salud de 7 billones. Todo el cuento de mis adversarios es que la ley 100 de Uribe del año 93 que siquiera se hizo. Y eso lo dicen para disimular lo que ha pasado. Que robaron Saludcop, Capricom. Yo estoy escribiendo aquí, doctor Fernando, algo que voy a publicar mañana por la noche o el jueves temprano, que se llama Mi corrupción. Pido permiso para marchar. Y quiero recordar, y voy a recordar aquí lo siguiente. Gente del actual gobierno, del actual Congreso, le decía a directores de clínicas y hospitales, hombre, si tiene una cuenta con Capricom, yo se la cobro, yo se la tramito. Y se robaron Capricom, y se robaron Saludcop, y nos dejan un déficit en el sector salud de 7 billones. Y entonces dice, que la corrupción del uribismo. Entonces, para no incumplir el precepto bíblico, y para ver primero la viga en el ojo ajeno, que la paja en el ojo propio, siempre lo he repetido, doctor Fernando. Nosotros tuvimos un ministro de Obras que fue honorable totalmente, Andrés Uriel, fallecido. Muchas veces fue declarado Premio Nacional de Ingeniería y Cálculo y en otras ocasiones mejor profesor de la Universidad Nacional. Se nombró viceministro a Gabriel García Morales. ¿Por qué? Porque la Cámara de Comercio de Cartagena dio la hoja de vida. Nunca fue producto de una negociación con los políticos. En esa hoja de vida de Gabriel García Morales aparece ingeniero civil de la Universidad de los Andes, no de cualquier universidad, con una maestría en la Universidad Mason de los Estados Unidos, y una familia de reputación moral en Cartagena, muy buena reputación, y apareció sobornado. ¿Qué he dicho yo? Hombre, que lo metan a la cárcel. El caso del doctor Oscar Iván es un caso distinto, no es de soborno. Oscar Iván, que es un hombre extraordinario, firmó un contrato de publicidad con una firma en Brasil, lo pagó y lo declaró de acuerdo con las leyes electorales de Colombia. Y ahora parece que dicen que esa firma habría recibido un pago complementario de Odebrecht. Y Oscar Iván gallardamente dijo, suspendo mi campaña mientras aclaro esto, que es distinto a lo de este gobierno. Entonces, yo sí voy a sacar unos 18 puntos en eso del pasado mañana. Mi corrupción, pido permiso para marchar. Es un gobierno totalmente corrupto, un gobierno que ha jugado con la pobreza del pueblo colombiano, que ha acabado con la inversión, doctor Fernando, etcétera, etcétera. Mire, hoy están las empresas mal, los trabajadores mal, las clases medias mal. En ese gobierno nuestro, nosotros pusimos la formación bruta de capital a crecer positivamente de año en año, 10-15%. Inclusive yo le ponía más atención a la formación bruta de capital que a la inversión. Porque, por ejemplo, la compra de Isagen la asientan contablemente como inversión, pero no necesariamente agrega a la economía, porque es una empresa que pasa de unas manos para otras. ¿Qué le agrega a la economía? Le agrega a la economía cuando hay inversiones productivas en bienes de capital, activos, etcétera. El año pasado eso decreció 3.6%. Y cuando usted lo desagrega y mira el tema de equipos y herramientas, encuentra que el decrecimiento fue del 15,5%. Santos ha tenido toda la plata para la corrupción, para comprar algunos periodistas, para comprar congresistas, para hacer lobby internacional y comprar y comprar publicaciones que lo aplaudan al extranjero, etcétera, y ha quebrado la economía privada y ha quebrado las finanzas públicas. Lo ha quebrado todo, señor presidente. Una de las cifras más dolorosas procedente del DANE dice que las familias que no tienen recursos para atender sus necesidades básicas pasaron de 23 a 32
32% en Colombia. En este momento en que estamos hablando, señor presidente, con nuestros compatriotas, el 32% de las familias colombianas no han tenido cómo resolver el problema del desayuno. ¿Se puede vivir en una sociedad así, presidente? ¿O hay que hacer desarrollo económico en grande? Lo que significa austeridad fiscal, lo que significa eficiencia, lo que significa limpieza. 32% de las familias colombianas no tienen, presidente, prácticamente con qué comer. ¿Eso es posible? ¿Eso es soportable? ¿Cómo le parece? Ese es el balance social que presenta. Nosotros tenemos que pensar, doctor Fernando, en el presente, en el futuro, y yo tengo que responder por el pasado también. Una de las propuestas, independientemente de la campaña de nuestros senadores, de nuestros candidatos a la presidencia, de el candidato que llegue a escoger la coalición del no, ojalá se consolide y se amplíe, en unos foros que debe hacer el Centro Democrático, una vez pase la marcha en todo el país, sobre temas específicos, oyendo personas bien preparadas, con una gran solidez académica y con sentido común. Una de las propuestas básicas que vamos a hacer es esta, doctor Fernando: bajar sustancialmente los impuestos y en el momento que eso se apruebe, inclusive con congelación del predial 4 años, hay que hacerlo y hay que hablarlo claramente. Es que hay ciudades colombianas donde vale más el predial que la propiedad, el avalúo que la propiedad. Entonces, nosotros ¿qué vamos a proponer? Esa rebaja sustancial de impuestos con congelación de predial. Unas garantías de estabilidad en el largo plazo serias y eficaces a la empresa privada para generar empleo. Y una elevación simultánea, excepcional y significativa de salarios. Es mucho mejor pagar salarios que pagar impuestos. Se le hace más bien a la economía pagando salarios que pagando unos impuestos tan altos a un gobierno asfixiante con corrupción. Es mucho mejor darle oportunidades a la empresa privada que haga inversión y genere empleo que asfixiarla pagando tantos impuestos a un gobierno corrupto, a un Estado gigante, que ahora lo quieren crecer más con el caprichito de la FARC y Santos de tener un super tribunal electoral como Venezuela. Bueno, presidente, es que hay tantas cosas que a uno se le escapan de la memoria a veces. ¿Qué tal la noticia de que para la cumbre iberoamericana contrataron a Market Medios, la firma de Roberto Prieto, por la suma de 50.000 millones de pesos? Presidente, 50.000 millones de pesos. ¿Cuánto costó la cumbre? Si eso es solamente para la publicidad de Market Medios y la organización lo que hiciera, 50.000 millones de pesos para que Santos aparezca como un gran anfitrión, para que Colombia muestre a Cartagena en todo su esplendor. Presidente, un país pobre como esto, dándose semejantes lujos asiáticos. No, presidente, esto llena de indignación a los colombianos y es indignados como vamos a marchar el 1 de abril, el próximo sábado, presidente. Es con indignación. Doctor Fernando, son muy finos abusando la plata de los contribuyentes colombianos. Yo recuerdo que estaba yo por allá en Chile, en un seminario de una universidad, cuando esa cumbre creo que fue en 2011. Y 2011 o 2012, yo no recuerdo, presidente, ahora se lo preciso. Que había costado 100.000 millones de pesos. Yo me horroricé y tuve que hacer una crítica por Twitter desde allá. Ahí mismo lo que empecé a decir el gobierno. Y mire, todo se va comprobando. Yo le tengo que decir a los oyentes de la hora de la verdad que después de que nosotros engañados ayudamos a elegir a Santos en el 2010, era fácil para mí hacer oposición. Y mucha gente me decía, lo que parece que usted tiene envidia de poder, hombre, deje gobernar a Santos, tal cosa, tal otra. Ahí veíamos venir lo que está ocurriendo. A mí me invitó él en noviembre, diciembre de 2010 a la presidencia. Me dijo que tenía que cambiar la terna de la fiscalía, y para que la va a cambiar, presidente.
nosotros la cambiamos 2 veces, la va a cambiar para que persigan a nuestros compañeros. Y entonces insistió y le dije, no, presidente, ¿qué vamos a discutir? Usted es el presidente, haga lo que quiera. Le dije, ¿le puedo tocar 2 temas? Y me dijo, sí. Y le dije, cuando usted y yo estábamos en el gobierno, siempre dijimos que no se podía igualar a la fuerza pública con el terrorismo. Y el país ya no necesita más leyes de víctimas. Hay una ley de víctimas sencilla, pero se está aplicando y es buena. Pero si usted va a aprobar otra por razones políticas, no igual a la fuerza pública con el terrorismo, recuerde. Y me contestó, ya cambié. Me alivia decir mentiras, doctor Fernando. Así me contestó. Le dije, presidente, ¿le puedo tocar otro punto? Digo, sí. Le dije, mire, este país lleva muy poquito tiempo en las pantallas de destinos de inversión para poder generar empleo, darle oportunidad a los jóvenes. No quite los incentivos. Eso genera una señal muy negativa de inestabilidad en las reglas de juego. Me contestó, ya no me necesita. Le dije yo, aquí no hay nada que hacer, vámonos. Aquí no hay nada que hacer, pues sí hay que hacer, presidente. Y volvemos al tema inicial, señor presidente, porque no sé cómo se mezcla esto con la revocatoria del mandato. Permítame que para nuestros oyentes, para los oyentes nuevos, lea un pequeño inciso del artículo 109 de la Constitución, que es el que justifica plenamente y de sobra, él solo, la marcha del 1 de abril. Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, 2003 agrego, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas debidamente comprobada será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. Presidente, ese es un mandato constitucional. No necesita desarrollo legal, legislativo, lo dice a continuación el mismo inciso. Hay que destituir a Santos y lo vamos a destituir políticamente en la calle, presidente. Ese es un hecho, como aquel que yo alcancé a presentar siendo niño, usted era demasiado niño, no se debe acordar, el 10 de mayo de 1957, cuando el pueblo derrocó una dictadura. Ahora hay que derrocar otra y otra peor, la del marxismo-leninismo, porque las FARC dijeron en los llanos del Yarí que lo suyo es el credo marxista-leninista, la lucha de clases, la dictadura del proletariado, la destrucción de todas las paraestructuras burguesas. Eso lo dicen las FARC y eso es lo que está en marcha. Y no vamos a vivir en una esclavitud comunista. Vamos a destituir a Santos, presidente. Con ese tono moral, vamos a marchar millones de colombianos el 1 de abril, ¿no le parece? Correcto, doctor Fernando. Ahora quiero hacer unas referencias. Primero, lo que dijo la FARC en el Yarí. Hay un artículo muy importante suyo, yo creo haberlo publicado ayer y también lo publicó el periódico Debate, que se llama ¿Qué quiere el negro? Y usted recuerda toda esa plataforma marxista-leninista que la FARC, y chavista, que la FARC reeditó en la conferencia del Yarí, pocos días antes de esa firma en Cartagena, que derrotó el no del plebiscito, triunfo que nos robaron, pero en la lucha estamos. Segundo, el tema de las revocatorias. Muchos colombianos han preguntado por qué no vamos a salir ahora con la revocatoria de la justicia especial del acto legislativo que cambia la Constitución, que eleva al nivel del bloque constitucional las 300 y pico páginas de acuerdo con el terrorismo, etcétera, porque eso no se ha completado en su proceso jurídico. Entonces nos toca esperar que lo completen, ratificado, firmado, y como tiene un control obligatorio automático la Corte Constitucional, habrá que mirar si es necesario esperar que la Corte se pronuncie, que no tiene sino 30 días, a empezar el proceso revocatorio. Entonces, todavía no se dan los requisitos jurídicos formales para empezar el proceso de revocatorio. Por eso, en esta marcha no se va a recoger firmas para ese propósito. Ese es el segundo tema. El tercer tema que usted menciona, el del general Rojas Pinilla. Le he pedido a algunos historiadores
Y sería bueno, por ejemplo, que el profesor Darío Acevedo hiciera una investigación, refrescara la memoria, los que han estudiado sobre el tema, Jaime Jaramillo Paneso, usted mismo, su papá, el doctor Fernando Londoño, fue actor muy importante de esos sucesos, una comparación de lo de Santos con el general Rojas Pinilla. Muchos colombianos me han llamado de los municipios con cuyas delegaciones me reuní aquí en mi casa durante este proceso postquirúrgico. Personas mayores como yo me decían, hombre, es más grave lo que hay ahora que lo que llevó a que se exigiera la renuncia del general Rojas Pinilla. Es bueno mirar eso y llamar la atención de los colombianos sobre la gravedad del momento, que algunos dicen es una gravedad peor, más peligrosa que aquella que se da en el país y que llevó a exigir la renuncia del general Rojas Pinilla. Mi padre fue miembro del grupo de los 20 que lanzó el gran manifiesto y el gran programa de oposición a Rojas Pinilla después de Benidorm y de Siches, el grupo de los 20. Mi hermano fue puesto preso, era estudiante en la Universidad Javeriana. Los disturbios empezaron en la Universidad Javeriana, que fueron disturbios en el sentido de que el pueblo se paralizó entero. No hubo violencia, no hubo un carro atacado, no hubo un vidral roto, simplemente el pueblo estuvo en la calle multitudinariamente, una semana hasta que el dictador se tuvo que caer. Cuando el pueblo expresa su voluntad, presidente, no hay nada que valga. Los mismos mandos militares que habían jurado mantener a Rojas fueron los que lo acompañaron al aeropuerto para que tomara el camino del destierro mientras ellos constituían la Junta Militar de Gobierno. Pero es que aquí hay una causal de destitución, presidente, de destitución. Santos violó descaradamente los topes de la campaña del 2014. El fiscal se está quedando callado del $1.000.000 que recibió la campaña a través de Sancho Publicidad, de los $150.000 que recibió de Interbolsa, de los 150 millones de pesos que le entregó un señor Mugravi a Santos personalmente en su casa, y de los muchísimos dólares que recibió Roberto Prieto en una cuenta corriente en Panamá y en una sociedad en Panamá. Todo eso existe, las pruebas están dadas. Santos tiene que ser destituido, ni siquiera hay que revocarle el mandato, presidente. Los días que corren son días históricos. Si dejamos pasar estos momentos de efervescencia y calor, mirad las cadenas y los grillos que nos esperan, presidente. El marxismo-leninismo, Venezuela, Cuba, repetidos y revividos en Colombia. Eso es lo que nos espera, presidente. O marchamos o estamos perdidos. Esa es nuestra visión. ¿Será muy radical? Doctor Fernando, no, el problema del país exige, doctor Fernando, tener toda la claridad en esto. El tema es democracia o Chávez desgracia. Pero en el recuento que usted estaba haciendo hay un temita. Nada tiene que ver una vía transversal. Eso Caña Gamarra con una vía longitudinal que es la Ruta del Sol. Y a mí me enseñaron los profesores de Derecho que las adiciones a los contratos obligan a tener respeto por los topes legales, por los tiempos legales, y además no se pueden referir sino a desarrollos del mismo objeto del contrato. La vía transversal con Caña Gamarra nada tiene que ver con el objeto del contrato sur-norte, Bogotá-Santa Marta, que es la Ruta del Sol. Además, otra mentira es dijo que era para desembotellar a Norte Santander, nada tiene que ver. Ocaña está en el extremo occidental de Norte Santander. El problema de Ocaña con Fundación y con Gamarra no es el problema de Norte Santander, el problema de Norte Santander es de Ocaña hacia Cúcuta y hacia la frontera con Venezuela, donde está el abandono del gobierno. El problema es que este gobierno abandonó aquella ruta, es la vía La Mata en el Cesar a Tibú, en norte de Santander. Y el resto Uribe no dejó sino 100.000 millones de pesos, vale 350.000.
Si le hubieran puesto 50, 70 mil millones mensuales, anuales, ya la habrían terminado. Porque ahí hay otro engaño. Yo he estado repasando en estos días la infraestructura nacional, hombre, tantas vías abandonadas, etcétera, y tanta publicidad que con las 4G, una cosa y la otra. ¿Cómo le parece contratico Ocaña Gamarra, el favorecimiento a la familia de la ministra Parodi, quien firmó el documento COMPES, y la plata a Otto Bula? Entonces salieron ahí, es que no se sabe si la plata entró a la campaña o no. Se le entregaron a la campaña, se le entregaron a Giraldo y al doctor Prieto. Es muy posible. ¿Qué espera uno? Que cuál hubiera sido el derrotero de esa plata. Hombre, financiar esa campaña en 2014 a través de sobornos, de platales a congresistas, a unos y a otros. El país recuerda, Santos sacó apenas algo más de 3 millones en la primera vuelta de 2014. Y de ahí para adelante empezó a mover platales. Le advirtió eso a los congresistas. El país sintió la plata rodando por todas las calles de Colombia, por todos los campos de Colombia. ¿De dónde salió? Salió esos sobornos. ¿Y qué hicieron? Que con eso ayudaron a robarse las elecciones de 2014 en la segunda vuelta. Y alguien de allá de Uribe también es una elección ilegítima por la Yidis política. Ahí lo voy a escribir. La señora Yidis llegó a la presidencia de la República con la bancada conservadora a decir que ellos apoyaban que se permitiera la reelección. Después utilizaron esa señora para condenar a mis compañeros. Yo llevo años esperando una sola prueba de soborno que yo le hubiera ofrecido a esa señora. Pero lo que sí le tengo que recordar a los colombianos es que gracias a la generosidad de los colombianos, tanto el 2002 como el 2006, ganamos en primera vuelta, con unas financiaciones transparentes, honradas, registradas en su totalidad, unas campañas manejadas con mano de acero y pura, como la de Fabio Echeverri, que nunca defraudaran a los colombianos. Esa es la diferencia con este robo de Santos de 2014. ¿Cómo le parece? Contrato adicional, otra carretera. Por Dios, los que somos especialistas en contratación administrativa decimos esto sí es la máxima de las locuras. Y la carretera del Sol, parada. Y el túnel de la línea, parado. Y la carretera Mulalólogo Guerrero, no se empieza. Y la carretera Villeta Guaduas, sin la cual la doble calzada que se construye hasta Villeta es completamente inocua. Da lo mismo tener el trancón más arriba que más abajo. Parado. El país parado en su totalidad. Y la gente, los adictos a Santos, porque esto es un problema de adicciones, adictos al dinero público, robándose el país. Y la gente con hambre, presidente. Eso es lo que más duele, eso es lo que más indigna. Y los jóvenes de Colombia, presidente, con una maleta listos para irse para cualquier parte, porque este es el país con la peor cifra en desempleo juvenil de América. Y el peor desempleo femenino de América. Presidente, ahora o nunca, o marchamos ya o callamos para siempre. Presidente, su llamado a los colombianos en estos momentos. Doctor Fernando, pues le agradezco mucho. Yo voy a reintegrarme hoy al Congreso de la República. A través de la hora de la verdad tengo que agradecer a los médicos, a la clínica, a todos. Tuve la oportunidad de recibir delegaciones de 80 municipios de Antioquia, de 7 departamentos, personas que muy generosamente llegaron hasta mi casa. Les agradecí tanto porque, hombre, nosotros en esta posición hemos tenido manera de ayudarles y siguen firmes con estas banderas. Y voy a regresar hoy al Congreso de la República. Estoy aquí ya en el aeropuerto de Río Negro esperando tomar un avión. Y quería agregarle esto, mire, en el recuento de obras públicas abandonadas, súmele las de Nariño. Nosotros contratamos con toda transparencia la vía fundamental para el país, que es San Francisco Mocoa. Para bajar de Pasto a Mocoa, prácticamente venirse por una vía muy plana hasta la costa Caribe y llegar muy fácil a Bogotá. Está abandonada.
Contratamos la doble calzada de Pasto a Chachalú al aeropuerto con el túnel de Daza. Terminaron parcialmente el túnel de Daza. La doble calzada la tienen abandonada. Hay que decirle esto a mis compatriotas de Pereira, de Manizales, sus coterráneos, el eje cafetero. No solamente este gobierno no ha sido capaz de construir la doble calzada, de terminar la doble calzada Buga-Buenaventura, que se la dejamos contratada, sino que suspendió un tramo fundamental para que el país pueda ser el puerto de Tribugá, que es la carretera entre Las Ánimas y Nuquillo. Y la disculpa es que las comunidades no permitieron. De lo que no permiten las comunidades es que una carretera destruya la selva. Se pudo perfectamente haber hecho un acuerdo con las comunidades para pagarles como guardabosques o algo, y el país ya tendría esa carretera. Y por supuesto, doctor Fernando, que todo oyente a la hora de la verdad pudiera ayudar a convocar a la marcha. Hombre, pueden decir claramente, es una marcha de muchos colombianos, de personas de muchos partidos, de personas independientes, de demócratas colombianos que están en la lucha contra este gobierno, contra este sistema de FARC. Y alguien me preguntó, bueno, ¿pero qué significa la marcha? Le dije, la marcha es una estación en el camino de que Colombia en el 2018 cambie el rumbo. Esto es, estamos en un proceso que tiene que llevar al cambio de rumbo en Colombia. Y pensemos muy bien lo que ha dicho el doctor Fernando Londoño, cómo este gobierno, de acuerdo con la ley, con la Constitución, debería estar por fuera. Le agradezco inmensamente a usted, doctor Fernando, a todos sus compañeros de la hora de la verdad y a todos los oyentes. Presidente, muchísimas gracias. Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia, de ayer, de hoy, de siempre, invitando a la marcha. Esta es una estación fundamental. Para nosotros es todavía más que una estación, es un punto de llegada. Es la destitución moral y política de Juan Manuel Santos, por corrupto, por violar los topes electorales, por repartir toda la plata del país a la gente que tiene hambre, a la gente que no tiene empleo, a los colombianos que están viendo un horizonte negro, como lo repiten en todas las encuestas. Lo acaba de decir la encuesta de Jan Haas. Los colombianos ven negro el horizonte del porvenir, corrompida la patria, deshecha la economía. No hay que marchar en protesta, no hay que marchar para producir un efecto político maravilloso, espectacular, la destitución moral y política de un gobierno corrupto. Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia, estaba con nosotros en la hora de la verdad.